El camarero con un doctorado que silenció a un multimillonario, comenzó como un rumor entre las mesas del elegante café de Madrid. Nadie hubiera imaginado que en aquel lugar, lleno de cristalería que brillaba bajo la luz del sol y de clientes que murmuraban secretos de negocios, se gestaría un desafío capaz de sacudir los cimientos de los imperios financieros. Clara Fernández, una joven camarera de 30 años, movía las bandejas con la precisión de quien había memorizado cada ángulo del restaurante, pero detrás de su uniforme impecable se escondía una mente brillante. Con un doctorado en física cuántica de la Universidad de Salamanca, había decidido, por razones que pocos entendían, trabajar sirviendo café y pasteles a ejecutivos y aristócratas. Su vida, aunque aparentemente sencilla, estaba cargada de curiosidad y de un hambre insaciable por la justicia y la verdad. Aquella mañana, mientras servía un cappuccino con espuma perfectamente espolvoreada, sus ojos se cruzaron con los de Alejandro Vargas, un magnate conocido por su implacable éxito en los negocios y su arrogancia legendaria. La mayoría de los presentes sentía un leve temblor al notar su presencia. Era un hombre acostumbrado a que nadie le contradijera, a que sus palabras fueran ley y sus decisiones inapelables. Sin embargo, Clara no sentía miedo. Su mirada tranquila y calculadora mostraba un secreto que ningún poder económico podía comprar: conocimiento. Alejandro la miró con curiosidad y un dejo de desdén. ¿Cómo es que una camarera tan refinada no está en una conferencia científica o en un laboratorio?, preguntó en voz alta, con ese tono que mezclaba incredulidad y superioridad. Los clientes se quedaron expectantes, sabiendo que cualquier respuesta de Clara sería, probablemente, cautelosa pero inofensiva. Pero Clara sonrió, esa sonrisa que parecía simple pero que escondía siglos de sabiduría contenida. A veces, señor Vargas, dijo ella, colocando cuidadosamente la taza sobre la mesa, el lugar donde eliges estar revela más sobre tu inteligencia que cualquier título o fortuna. El silencio cayó sobre la mesa. Alejandro, acostumbrado a dominar conversaciones, no estaba preparado para la audacia de aquella joven que apenas servía café. En su mente evaluaba si estaba frente a una excéntrica con ínfulas de filósofa o frente a alguien que en realidad sabía mucho más de lo que aparentaba. Clara continuó: el conocimiento no siempre busca la notoriedad, señor Vargas. A veces espera pacientemente observando, analizando, y cuando llega el momento adecuado, cambia la perspectiva de quienes creen tenerlo todo bajo control. El magnate sonrió con arrogancia, pero algo en su interior dudaba. Había enfrentado a políticos, rivales corporativos y hasta a reguladores financieros, y sin embargo, nunca había sentido esa sensación inquietante que provocaba la presencia de Clara. Una mezcla de respeto y desconcierto que no podía permitirse. Lo que nadie en la cafetería sabía era que Clara, mientras servía croissants y espresso, había descubierto un error monumental en los algoritmos que sostenían el imperio financiero de Vargas. Un error tan sutil que podría costarle miles de millones si alguien con el conocimiento adecuado lo explotaba. Y Clara no buscaba venganza ni gloria, buscaba justicia. Con cada movimiento de su mano, cada sonrisa aparentemente inocente, ella tejía un plan que haría que el hombre más poderoso de España escuchara palabras que jamás había esperado, verdades que ningún poder, ni dinero, ni influencia podían silenciar. Mientras Clara observaba cómo Alejandro levantaba su taza, sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar, un pensamiento cruzó por su mente: el conocimiento no teme al poder, y a veces, los que menos parecen tenerlo son los que más pueden transformar la realidad. El café humeante se convirtió en símbolo de un duelo silencioso, un enfrentamiento donde las armas no eran pistolas ni demandas, sino ecuaciones, lógica y la inquebrantable determinación de una mujer que sabía que incluso los gigantes podían caer ante la fuerza de la verdad. Esa tarde, Clara regresó a su pequeño apartamento en el barrio de Malasaña, llevando consigo la serenidad de quien conoce su propósito y la tensión que acompaña a quienes tienen un secreto demasiado poderoso como para compartirlo con cualquiera. Mientras preparaba una taza de té, revisó una vez más los cálculos que podrían exponer la vulnerabilidad de Vargas. Cada número, cada fórmula, estaba meticulosamente analizada. Cualquier error podría significar la diferencia entre el éxito y un desastre irreversible. No había duda: si revelaba esta información de la manera equivocada, el multimillonario podría contraatacar, utilizar su influencia para silenciarla o incluso destruir su reputación académica y profesional. Pero Clara confiaba en la precisión de sus métodos y en la fuerza de la verdad. Sabía que el poder basado únicamente en el dinero era frágil frente al conocimiento aplicado con inteligencia y paciencia.
Al día siguiente volvió al café con la misma sonrisa tranquila que siempre, como si nada hubiera cambiado, sirviendo cafés y croissants con movimientos que parecían automáticos, pero su mente estaba completamente enfocada en el plan. Cada interacción con Alejandro era una oportunidad de observarlo, de descifrar sus patrones, de anticipar sus reacciones. Sabía que para desarmarlo, primero debía entenderlo. Cuando Alejandro entró, la energía del lugar cambió inmediatamente. Los clientes habituales apenas se atrevieron a respirar, incluso el sonido de las cucharillas chocando contra las tazas parecía resonar con intensidad. Clara se acercó con naturalidad, colocando frente a él un café con espuma perfectamente formada. Señor Vargas, dijo con suavidad, me alegra verlo otra vez. Espero que hoy esté dispuesto a escuchar algo más que números y estadísticas. Vargas arqueó una ceja, intrigado pero cauteloso. ¿Y qué podría decirme alguien que sirve café todos los días?, preguntó con una mezcla de burla y curiosidad. Clara no respondió de inmediato. En cambio, se inclinó ligeramente hacia él, sus ojos reflejando una calma que contrastaba con la tensión de la situación. Lo que voy a mostrarle no está en los informes ni en los gráficos que su equipo revisa cada día. Está en los detalles que nadie más ve, hasta que es demasiado tarde. Alejandro sintió un escalofrío. Había enfrentado riesgos enormes en su vida, pero la seguridad que creía tener en su imperio financiero empezaba a tambalearse. Por primera vez, alguien le estaba ofreciendo una perspectiva que no podía ignorar, y algo dentro de él, quizás el respeto por la inteligencia o el miedo a lo desconocido, le decía que debía prestar atención. Clara sacó de su bolso una carpeta discreta y la colocó sobre la mesa. Dentro, diagramas complejos y ecuaciones mostraban vulnerabilidades en los algoritmos que regulaban las inversiones de Vargas. Cada página estaba meticulosamente explicada, pero no era la cantidad de información lo que impresionaba, era la claridad y la capacidad de convertir datos aparentemente inocuos en un argumento contundente. Si esto se maneja correctamente, continuó Clara, su imperio puede fortalecerse, pero si se ignora, podría derrumbarse más rápido de lo que imagina. Y créame, no hay juicio ni contrato que pueda protegerlo de las consecuencias de un simple error matemático que nadie vio venir. Vargas se inclinó sobre la carpeta, sus dedos tamborileando ligeramente sobre la mesa. Nunca había sentido tanta vulnerabilidad frente a alguien que parecía indefenso. Clara no estaba buscando dinero, reconocimiento ni influencia, estaba demostrando que el conocimiento, cuando se aplica con justicia, es más poderoso que cualquier fortuna. Mientras él revisaba los diagramas, Clara observaba cada reacción, cada microexpresión, aprendiendo cómo su mensaje penetraba en la mente del magnate. Sabía que un solo gesto en falso podría desbaratar todo, pero su confianza era inquebrantable. Sabía que había llegado el momento de transformar la paciencia en acción, y la verdad en un arma imparable. Los minutos pasaron con tensión silenciosa. Alejandro levantó la vista finalmente con los ojos entrecerrados, evaluando no solo la información, sino la persona frente a él. ¿Cómo sabía que esto existía?, murmuró con un respeto que nunca antes había concedido a nadie. Clara sonrió, no como una camarera humilde, sino como alguien que sostiene el poder de cambiar la historia de un imperio entero con una sola decisión: revelar la verdad. No se trata de saber, dijo suavemente, se trata de observar, entender y actuar cuando el momento es el correcto. Y hoy, señor Vargas, ese momento es ahora. Alejandro permaneció en silencio por un instante que pareció eterno, como si intentara reconstruir su mundo a partir de aquella revelación inesperada. Cada número y ecuación que Clara había presentado estaba calibrado para desarmar su orgullo, pero no de manera violenta ni humillante, sino con una precisión elegante que solo la mente de alguien entrenado podía lograr. Sentía que por primera vez, el control que siempre había tenido sobre todo parecía desvanecerse frente a la claridad implacable de la verdad. Clara se inclinó ligeramente hacia él, dejando que la calma de su voz y la firmeza de sus gestos llenaran la habitación. Señor Vargas, dijo, usted ha construido un imperio admirable, pero incluso los imperios más sólidos pueden derrumbarse cuando los cimientos se basan en la ceguera o la arrogancia. No estoy aquí para destruirlo, sino para ofrecerle la oportunidad de salvarlo, y de hacerlo más fuerte que nunca. Alejandro se reclinó en su silla, con los dedos entrelazados, evaluando cada palabra. La lógica de Clara era innegable, y aunque su ego quería rechazarlas, una parte de él sabía que ignorarlas sería catastrófico. Su mundo de contratos, cifras y poder absoluto estaba siendo cuestionado por alguien que, según todos los estándares sociales, no tenía derecho a hacerlo.
Pero ahí estaba ella, calmada, precisa y segura, como si nada pudiera temblarle. ¿Y si decido ignorarlo, qué pasará?, preguntó su voz cargada de una mezcla de desafío y fascinación. Clara sonrió, un destello que mezclaba inteligencia y serenidad. Si lo ignora, señor Vargas, las consecuencias serán inevitables. Su imperio podría enfrentar pérdidas masivas, sus socios podrían dudar de su capacidad y, eventualmente, usted perdería la autoridad que cree inquebrantable. Pero si actúa con la información correcta, podría no solo proteger lo que ha construido, sino ampliarlo de maneras que nunca imaginó. El magnate respiró hondo. Nunca había estado tan cerca de un dilema donde el riesgo y la recompensa estaban tan claros, y al mismo tiempo tan peligrosamente entrelazados. Clara, mientras tanto, permanecía en silencio observándolo, dejando que su mente absorbiera cada microgesto, cada vacilación, cada indicio de pensamiento que cruzaba por su mente. Sabía que la paciencia era su aliada más poderosa. Finalmente Alejandro levantó la mirada y la fijó en Clara. Usted tiene una audacia impresionante. Nunca pensé que alguien como usted pudiera enseñarme algo. Su voz era más suave que de costumbre, casi reverente, pero también contenía un hilo de orgullo que se resistía a ceder completamente. Clara se permitió una ligera sonrisa. No es enseñanza lo que ofrezco, señor Vargas. Es la oportunidad de corregir errores antes de que sea demasiado tarde. Y la oportunidad, como usted sabe, no espera a nadie. Hubo un momento de silencio, solo interrumpido por el sonido distante de cucharillas y tazas en el café. Alejandro parecía debatirse entre el orgullo y la lógica, entre la arrogancia que lo había definido toda su vida y la necesidad de aceptar que, por primera vez, estaba frente a alguien que realmente tenía la capacidad de cambiar su destino. Finalmente, con un gesto decidido, Alejandro deslizó su mano hacia la carpeta y la abrió de nuevo, revisando los diagramas con más detalle. Muéstreme exactamente cómo lo haríamos, paso a paso, dijo, su voz firme, pero con un respeto que antes habría parecido imposible. Clara asintió, desplegando sus ideas con claridad, precisión y confianza. Cada estrategia, cada corrección, cada cálculo estaba diseñado no solo para proteger el imperio de Vargas, sino también para enseñarle una lección que nadie más podría impartir, que la verdadera fuerza no reside únicamente en el dinero ni en el poder, sino en la inteligencia aplicada con ética y visión. Mientras Clara explicaba, a Alejandro escuchaba con atención creciente, reconociendo que estaba siendo guiado por alguien cuyo conocimiento superaba incluso a los mejores asesores que su fortuna podía comprar. Por primera vez en años, sentía que no estaba frente a una amenaza, sino frente a una oportunidad que, si la aceptaba, transformaría su mundo para siempre. La cafetería, testigo silencioso de aquel encuentro, parecía contener la respiración. Nadie notó que en aquel pequeño rincón, entre el aroma del café y la luz suave de la tarde, se estaba gestando un cambio que podría redefinir el poder, la justicia y la inteligencia misma. Clara, con su mirada serena y su mente implacable, sabía que estaba un paso más cerca de demostrar que incluso los gigantes podían ser transformados, no con fuerza, sino con verdad. Los días siguientes fueron un torbellino de cálculos, decisiones estratégicas y cambios que parecían invisibles para el resto del mundo, pero que estaban remodelando silenciosamente el imperio de Alejandro Vargas. Clara se movía entre reuniones discretas, correos electrónicos cifrados y llamadas estratégicas, siempre un paso adelante, con la precisión de alguien que no solo conoce la teoría, sino que sabe cómo aplicarla para obtener resultados reales. Su presencia, aparentemente simple, era un faro de certeza y de control, y cada gesto calculado dejaba claro que nadie podía subestimar el poder de una mente verdaderamente brillante. Vargas, por su parte, se sentía cambiado. Aquella arrogancia que lo había definido durante décadas comenzaba a transformarse en una especie de humildad cautelosa. Observaba cada recomendación de Clara no con miedo, sino con respeto genuino. Entendía que sus antiguos métodos de control absoluto ya no eran suficientes y que, para mantener su imperio, necesitaba aprender algo que el dinero jamás podría comprar: inteligencia aplicada con ética, paciencia y visión. Por primera vez sentía que estaba siendo guiado no por intereses egoístas, sino por alguien que realmente comprendía el equilibrio entre poder y verdad. La primera gran prueba llegó cuando una crisis financiera inesperada amenazó con desestabilizar parte de sus inversiones más importantes. Mientras su equipo entraba en pánico, Clara mantenía la calma absoluta. Con cada cálculo preciso, cada simulación anticipada, delineaba soluciones que nadie más había previsto.
Vargas observaba asombrado cómo la tormenta parecía disiparse gracias a decisiones que él mismo nunca habría considerado. La evidencia era irrefutable, su imperio estaba seguro, no por contratos ni amenazas, sino por el ingenio de una mujer que nadie habría imaginado capaz de cambiar el destino de un multimillonario. En una reunión final en la que se revisaron los resultados, Alejandro se inclinó sobre la mesa, sus ojos brillando con una mezcla de admiración y respeto profundo. Nunca pensé que alguien como tú pudiera cambiar mi mundo de esta manera, dijo, su voz más suave, cargada de una sinceridad que solo surge cuando se reconoce una grandeza superior. Clara lo miró con esa calma serena que había mantenido desde el principio, y simplemente respondió, el conocimiento no se trata de quién lo posee, sino de cómo se aplica. A veces los cambios más grandes vienen de lugares inesperados. Esa noche, mientras el sol se ocultaba sobre Madrid y las luces de la ciudad comenzaban a brillar, Clara caminó por las calles con la sensación de misión cumplida. Su plan no solo había salvado un imperio, sino que había transformado la mentalidad de un hombre acostumbrado a creer que el dinero era la medida de todo. Había demostrado que incluso el poder más absoluto puede ser guiado por la verdad, y que la inteligencia, aplicada con determinación y ética, es capaz de silenciar a los gigantes y transformar mundos enteros. Alejandro en su despacho miraba los informes finales y comprendía algo fundamental: la grandeza no reside únicamente en la acumulación de riqueza, sino en la capacidad de escuchar, aprender y adaptarse. La arrogancia que una vez definió su carácter se había convertido en respeto y admiración por quien había logrado lo que parecía imposible, mostrarle que incluso los más poderosos pueden ser desafiados y cambiados, no con fuerza, sino con verdad, precisión y coraje intelectual. El imperio seguía intacto, pero la manera de concebir el poder había cambiado para siempre. Clara, la camarera con un doctorado, había demostrado que la inteligencia aplicada con ética podía hacer lo que ningún contrato, juez o ejército podría lograr: transformar a un hombre y con él todo un mundo. Su historia se convirtió en leyenda entre quienes conocían los detalles, un recordatorio de que la verdadera fuerza no siempre se encuentra en la riqueza o la influencia, sino en la mente, la paciencia y la valentía de quienes se atreven a usar el conocimiento para hacer justicia. Y mientras el café seguía sirviendo sonrisas a quienes ignoraban la magnitud de lo que había ocurrido, Clara caminaba entre la multitud con la misma sencillez que siempre la definió, llevando consigo un secreto que cambiaría la percepción del poder y la inteligencia para quienes tuvieran ojos para ver y mente para comprender. En ese silencio lleno de significado, quedó claro que a veces, los más pequeños gestos pueden desencadenar las revoluciones más grandes, y que incluso un solo individuo, con la determinación adecuada y la verdad de su lado, puede silenciar a un gigante y cambiar para siempre el curso de la historia.